Buenos días, gente, son las 7 de la mañana, nueva jornada en Galápagos. Hoy nos vamos a Isla Isabela, ¿sí? Estamos caminando por el muelle, obviamente está nublado, para peor, está comenzando a lloviznar o una brisa, como le dicen acá. Y bueno, vamos a esperar, creo que te llevan en bote taxi y después ya al bote mayor. El viaje hasta Isla Isabela son 2 horas y aparentemente es un traqueteo importante, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Bueno, llegamos a Isabela, estuvo bien el viaje, la verdad que dormí casi todo el tiempo, no estuvo movidito, no muchos golpes. Vamos a desayunar algo medio, o un prealmuerzo, un bolón, como para tirar todo el día. Bueno, llegó el bolón, un huevo frito, carne, plátano verde, queso, bueno, tiene varias cosas más. Nos comemos un boloncito y después arrancamos. Bueno, terminamos con el bolón. Vamos a ver si no es el bolón el que termina conmigo al final del día. Estoy buscando para alquilar una bicicleta para el primer día. Acá, esta es la primera que encontré. Vamos a ver. Bueno, gente, transmitiendo en vivo desde Isla Isabela en bicicleta. Este es el plan de hoy, bicicletear. Y miren la vista que tenemos, la playa es espectacular. Frente al pueblo creo que hay 3 kilómetros de playa hermosa. Ahora parece que está la marea baja, pero bueno, como digo siempre, acá falta el sol nomás, falta el sol. Uy, qué peligro esto. Miren lo que... ay. Mejor paramos. Venía bien el camino, pero acá es de arena, así que no está bueno para ir en bici. Vamos a ir hacia un lugar que se llama el Muro de las Lágrimas, y cuando lleguemos ya después les comento de qué se trata. Y después, a la vuelta, vamos a desandar el camino y vamos a ir visitando distintos lugares. Hoy tenemos Bici Tour en Isla Isabela. Espectacular. Después también va a haber playa también, ¿eh? No se lo pierdan. Esquivando iguanas en mi bicicleta. Miren. Mira. Bueno, me advirtió el guardaparque que este era el camino de las tortugas y miren. Veníamos por ahí y acá medio cobrando peaje una tortuguita. Medio que se quedó quieta ahora, sorprendida de verme. Qué bárbaro. Hay que mantener una distancia de 2 metros y bueno, obviamente no tocarla. Un minutito más de bicicleta. Y otra tortuga ahí. Otra más terrible tortuga. Chao, amiga. Ahí hay otra, Esta está atravesada casi. Cuidado. Pip, pip. Qué lindo, qué lindo. Súper lindo el camino también, Ah, es un gato. Bueno, ya creo que estoy llegando al Muro de las Lágrimas y se me cruzó un animalito de 4 patas que no era ni una tortuga, obviamente ni una iguana. Y sí, parecía como un gato o un zorro. Y estaba todo como moteado a rayas negras y marrones. Sí, es un gato evidentemente. ¿Lo ven ahí? Me está mirando. No parece muy diferente a los gatos domésticos, salvo por su pelaje. Evidentemente le ayuda en esta vegetación. Pero bueno, debe ser un gatito salvaje.
llegamos al muro de las lágrimas. Vamos a subir ese caminito. Dejamos la bici allá. Vamos a darle. Bueno, señores y señoras, desde acá ya lo diviso. Aquel es el famoso muro de las lágrimas de Isla Isabela. Ya les voy a contar de qué va la historia. Pero antes, otra curiosidad. Miren estos tachos. Hay algunos bichitos muertos ahí, poquitos. Bueno, una lagartija. Siempre hay algo dando vuelta por acá. Bien, estos tachitos de plástico, amarillos, o de colores así brillantes, se suelen ver también en la isla Santa Cruz, donde hay caminitos así. ¿Para qué son? Para control de plagas. Esto especialmente para el control de una avispa invasora, como les hablé el otro día en el video de los túneles y el centro Charles Darwin. Sí, por si no lo vieron, acá les dejo el video. Hay más de 1000 especies invasoras en Galápagos y bueno, se hace todo lo posible por controlarlos. Esta es una de las formas, ¿sí? Para el control de avispas y otros insectos. Ponen alguna sustancia que las atrae y bueno, cuando se acercan ahí, mueren. Sigamos camino. Bien, este cartel frente al muro de las lágrimas nos cuenta un poquito de la historia. Entre 1946 y 1959 funcionó en este lugar la colonia penal de Isabela, ¿sí? En aquella época Galápagos no era una tierra de aventuras, de turismo, de paraísos, sino que era un territorio muy alejado, muy remoto y bueno, tenebroso para todos aquellos que vinieron a parar acá, tanto presos políticos como delincuentes comunes que sufrieron el abuso de poder de las autoridades, ¿sí? Y los obligaron a construir este muro sin sentido, porque en realidad no tenía ninguna función, no iba a ser destinado a nada. Y bueno, muchos padecieron, más allá de la privación de la libertad por estar presos, sea la causa que fuere, sufrieron abusos, ¿sí? Fueron explotados en condiciones muy precarias, muy duras, para construir este muro que hoy en día se llama el Muro de las Lágrimas. Y bueno, quedó como un monumento de recuerdo en memoria de aquellos que dejaron sangre, sudor y lágrimas, y algunos de ellos su vida en este lugar. Hoy día el muro es refugio de las lagartijas, miren. Y son piedras apiladas sin sentido, sin ningún cuidado, fíjense. Se pueden mover y todo. Qué locura. Vamos a subir este caminito, a ver qué hay arriba, si es un mirador o qué lo que es. Un mirador, pero después queda otro allá arriba. Bueno, vamos a darle ahora, como me comí el bolón y estoy a full con la energía, vamos a darle ahora hasta el otro mirador. Nos vemos directamente allá. Bueno, llegamos finalmente arriba. No era el mirador que les señalé, sino otro, más alto. Se llama el Mirador de la Bahía. ¿Sí? Miren lo que es esto. Es enorme, Isabela. Bueno, ahí atrás está el mirador de la bahía, donde se ve todo Isabela. Y este lugar, fíjense que es una base rectangular, completamente vacía, se llama El Radar. ¿De qué se trata? Ahora les cuento.
este lugar funcionó uno de los 3 radares que había instalado el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en esta isla, ¿sí? Después, gran parte de la estructura de hierro fue sacada y trasladada por los presos de la colonia penal y utilizadas para la construcción del techo de la iglesia de Puerto Villamil, ¿sí? Que es el pueblito que está acá en la isla de Isabela. Fíjense, acá hay algunos hierros tirados. Ahí está toda la base. Algunos caños quedan. Y bueno, el otro día me preguntaba con otra gente por qué el aeropuerto de Baltra, ¿sí? Que te lleva a la isla Santa Cruz, está en otra isla, o sea, cruzando el canal de Itabaca y no directamente en la isla. Entonces uno tiene que tomar 2 buses, un barquito para llegar a Puerto Ayora. Bueno, resulta que ese aeropuerto, el de la isla de Baltra, fue construido por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después, bueno, cuando terminó la guerra, simplemente décadas más tarde, el gobierno ecuatoriano utilizó la pista y algo de las instalaciones para construir el aeropuerto. Por eso fue construido en la isla de Baltra. Y esto fue un nuevo episodio de Historias en el Camino. Vamos a bajar ahora. Vamos dejando atrás el Muro de las Lágrimas, que fue el primer lugar que vamos a visitar hoy día. Y está bueno venir directamente al muro y después, mientras volvemos al pueblito, ir parando. Hay muchos puntos para parar. Hay lagunitas, pozas, playas, miradores, hay de todo. Bueno, el camino hasta el muro son 6,5 kilómetros desde el pueblo. El primer 1,5 kilómetros es todo bordeando la playa, es súper lindo. Después hay una caseta de control donde te registrás. Toda esta visita al Muro de las Lágrimas y toda esta zona y todo lo que vamos a hacer hoy es completamente gratuito. Y después tenés 5 kilómetros más, que bueno, lo hice en bici. Me costó un poquitito las últimas subiditas porque bueno, estamos un poquito más en la parte alta de la isla. Y bueno, la primera parte del camino es como la ruta de las iguanas, podríamos decirlo, y después la ruta de las tortugas. Pero el camino, más allá de bordear la playa, es súper lindo. Todo rodeado de manglares, de a rato con el camino de arena, de a rato con el camino todo negro, es como una arena o una tierra volcánica. Y súper lindo el camino, es muy lindo para hacerlo. Y si bien ya había leído algo acerca de la historia de este Muro de las Lágrimas, no tenía idea de la existencia de ese mirador y de esa base que funcionó como radar durante la Segunda Guerra Mundial. La verdad, súper interesante. A mí me provoca estar en estos lugares, no sé, como una emoción distinta. No serán los búnkers alemanes en la costa de Normandía, en Francia, pero bueno, estamos también en un lugar histórico, ¿sí? Por acá también pasó la historia, triste historia, pero bueno, siempre conviene que sea recordada. Estamos descansando antes de emprender el regreso. Bueno, tomé un poquito de agua, se me terminó la botellita y busco un cesto para tirarla. Otro dato curioso, en las Islas Galápagos no hay cestos de basura. ¿Cómo que no hay tacho de basuras?, se preguntarán ustedes. Bueno, la idea es que no haya tachos en ningún lado, ni en los parques, ni en las playas, ni en estos lugares turísticos, para que, bueno, la idea es educar, concientizar. Se hace mucho trabajo en las escuelas, con la población también, y que todo lo que uno trae se lo lleve, se lo tiene que llevar consigo en una bolsita y después lo separa y lo deposita en el hotel o en la posada. Todos los hoteles y posadas y alojamientos tienen 3 tachos diferentes para, bueno, orgánico, reciclable, no reciclable, y después se encargan de sacarlo a la calle. Hay una bajada, ¿eh? Cortemos. Bueno, no fue tan divertida, ¿eh? Tuve que meter freno. ¿En qué estaba? Y lo sacan a la calle. Y después pasa la gente de recolección a juntar la basura. Y si ve que los residuos no están bien separados, pueden recibir una multa los establecimientos hoteleros, posadas, etc. Así que bueno, así funciona el sistema y funciona bastante bien porque todo se ve bastante limpio, ¿eh? Es otra forma de gestionar los residuos y funciona bastante bien, parece. Se me ocurre a mí, es una apreciación personal, de que es como otro paradigma. Uno siempre va a algún lado y espera encontrar un tacho de basura para tirar las cosas, y no. Es darse cuenta, porque uno empieza a buscar el tacho y no lo encuentra, que no te queda otra
que lo que vos trajiste te lo tenés que llevar y hacerte cargo de tus propios residuos y tomar conciencia en el momento, en cada momento que uno no encuentra el tacho, de que bueno, uno anda con algo que es basura, que es un papelito, una botella, lo que sea, y que debe ser puesto en su lugar. Vamos a bajar por ahí, con todo. Bueno, primera parada desde el Muro de las Lágrimas, muy cerquita está. Este es el Cerro Horchilla. Vamos a subir al mirador, pero bueno, antes les cuento algo. Venía pisteando como un campeón por el caminito de abajo y ahí una señora unos 60, 65 años, se cayó de la bicicleta. Venía con 3 amigas vacacionando de Hungría y bueno, se raspó todo, de los pies, todo el lado derecho del cuerpo, y tenía un raspón acá en la sien, donde se veía un sangrado. Así que bueno, una chica que estaba justo acá en el mirador vio la caída, bajó corriendo, hablaba en inglés y bueno, llamó el 911 y se comunicó con alguien en el pueblo. Me pasó a mí porque yo hablo español, así que bueno, me pude comunicar bien. Y me tomó los datos, le conté lo que había pasado, dónde estábamos, si podía mandar alguna ambulancia, una camioneta, algo, porque la bici tampoco había quedado bien. Me pasaron al centro de salud y hablé con una doctora o enfermera, habrá sido alguien capacitado, y bueno, me hizo hacerle una evaluación para ver si estaba consciente, si había sangrados que no podían parar, etcétera. Y bueno, hizo hacer una evaluación del estado de la columna vertebral. Así que bueno, dando una mano acá al que lo necesite. No podía mandar una ambulancia porque no había riesgo de vida, así que le sugirieron que por sus propios medios se pueda trasladar, y eso están haciendo ahora con otro grupo de gente. Y bueno, le esperarán ahí en el centro de salud, en el pueblito de Isla Isabela, en Puerto Villamil. En fin, vamos ahora al mirador. Con cuidado, porque yo venía pisteando con la bicicleta y como les conté que el piso es medio así de como una arenilla o piedrilla volcánica, resbala mucho por ahí. Bueno, acá estamos. Bueno, acá tenemos un cartelito donde nos indican las distintas cosas que se pueden ver desde el mirador. La isla Isabela es la más grande de las Islas Galápagos y cuenta con 5 volcanes, ¿sí? Si ustedes ven una imagen satelital se puede ver claramente unos círculos gigantes que son los 5 volcanes con los que cuenta esta isla.